Bien, buenos días a todos. Bueno, esto es increíblemente, ya estamos casi al fin del cuatrimestre, último teórico y el que más me gusta dar. La clase de hoy la llamamos la contribución y los aportes de los profesionales de recursos humanos según el modelo del profesor Dave Ulrich. Para mí, bueno, para mí no solamente para mí, digamos, sino para muchas personas, el profesor Dave Ulrich ha sido quien más ha influido en la historia, en los temas de recursos humanos, en la forma de pensar y en ejercer nuestra profesión. El profesor Dave Ulrich es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan en Estados Unidos y es codirector de los programas de educación para ejecutivos de recursos humanos. Fue seleccionado por muchos años consecutivos como dentro de los 10 mejores educadores del mundo, tanto en temas de management como en temas de recursos humanos. Fue indicado como la persona más influyente en recursos humanos en la revista HR Magazine, que también es una revista muy importante en temas de recursos humanos. Bueno, ha publicado inmensa cantidad de artículos y además libros, tiene más de 25 libros de su propia autoría, ¿no? Estos son las tapas de algunos de sus libros, tiene más que esos, pero para que tengan una idea que es una persona que dedicó toda su vida a investigar y a formar profesionales de recursos humanos y realmente su contribución generó un cambio paradigmático en la forma de pensar la profesión de recursos humanos. Digamos, déjenme contarles, hay un libro que todos deberían, los profesionales de recursos humanos deberíamos leer, porque es el libro que generó el gran cambio, que lo escribió en la década de los 90, desde la década del 90, que es el libro Recursos Humanos Champions. Acá esta es la tapa en inglés. En Argentina lo editó Gránica y creo que tenía tapa blanca. Este libro fue el que generó como un cambio en el pensamiento, en la forma de ver nuestra profesión y nuestra contribución en el mundo de las organizaciones. Ustedes piensen, las cosas también pasan en un contexto histórico. Los 80, los 90 en el mundo, hasta esos años la mayoría de las organizaciones solían tener mucha cantidad de empleados. Y las empresas grandes y las organizaciones grandes trataban de hacer todo adentro de las propias organizaciones, ¿no? Como se dicen in-house, ¿no? Entonces las empresas tenían, no sé, sus propios servicios sociales, sus propios centros de cómputo, diseñaban sus propios software cuando las empresas y tenían sus propios equipos de desarrollo para desarrollar sus propios software. Tenían sus propios equipos de liquidación de sueldos. El concepto de tercerización o outsourcing prácticamente no existía. Ahí empezó, bueno, por distintos movimientos económicos y la globalización y distintas cosas, empezaron a decirle a las organizaciones zapatero a tus zapatos, ¿viste? Si vos sos bueno fabricando autos, lo tuyo es fabricar autos, todo lo demás no pertenece al foco de tu negocio. Hay alguien que sabe hacer la logística, que no sos vos fabricás autos, diseñé y fabricá autos.
Después dejá que otro que se dedica nada más que al tema de la logística lo transporte. Vos no necesitas, es imposible ser bueno en todo, ¿no? Y esto mismo pasó con los temas de recursos humanos. O sea, vos decís, si vos sos bueno fabricando alimentos, o sos bueno fabricando artículos de limpieza, o qué sé yo, no te metas a liquidar sueldos. Dejá que una empresa que liquida sueldos que puede liquidar sueldos. Y si vos, o sea, vos pensás que hay empresas que hacen selección de personal, vos no necesitas tener tu propio departamento de selección. Entonces, como el péndulo, ¿no? Generalmente va para un lado, para el otro, había en esos años, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque ya estaba trabajando desde el año 85, una idea que el Departamento de Recursos Humanos iba a desaparecer, porque en realidad como que casi todas las funciones que nosotros estuvimos viendo podían tercerizarse. O sea, vos podías, no necesitabas tener selectores porque vos podías hacer que una consultora te hiciera las búsquedas. Vos no necesitabas tener gente en capacitación porque podías contratar a alguien que te hiciera la selección. Vos no necesitabas tener liquidación de sueldos porque había una empresa que te liquidaba los sueldos. Vos no necesitabas tener la administración de personal porque había empresas que te ofrecían esos servicios. Y así, así, así. Entonces, la idea era que los profesionales de recursos humanos y los departamentos de recursos humanos podíamos desaparecer. Y entonces, el mensaje que trajo Ulrich vino a cambiar y dijo, miren, nosotros los profesionales de recursos humanos tenemos que dedicarnos, como todos, como cualquier otra función en cualquier otra organización, sea con fines de lucro o no, tenemos que dedicarnos a crear valor, a dar resultados. No tenemos que enfocarnos en las actividades. No es que uno tiene que pensar, tengo que hacer estas y estas actividades. No es que recursos humanos tiene que liquidar sueldos, seleccionar, capacitar. No hay que pensar en las actividades, sino hay que pensar en cuál es el aporte que hacemos, cuál es el valor que agregamos a la organización y cuáles son los resultados que le garantizamos a la organización a la cual pertenecemos. Entonces dice, no sigamos pensando la función de recursos humanos a partir de las funciones, de las actividades, sino empecemos a pensar a recursos humanos a partir de los aportes y los resultados que debemos traer en la organización en la que estamos. Y recién a partir de esos aportes y de esos resultados vamos a pensar cuáles son los roles y las actividades, y para ejercer determinados roles y actividades, como ustedes saben, como cuando vimos las descripciones de puestos, hay que pensar cuáles son las competencias que se necesitan. Pero el razonamiento tiene que ser así, empezar por cómo vamos a agregar valor. Entonces, si hay un mensaje clave que tienen que entender, que dijo el profesor Dave Ulrich y que cambió la forma de pensar la gestión de recursos humanos, es el mensaje básico es cómo se agrega valor. Y acá hay un concepto que no solamente sirve para recursos humanos, sino que sirve para la vida. Y me gustaría que se lo lleven. El que define cómo uno agrega valor no es desde la perspectiva personal del que lo da, sino el valor se define desde la perspectiva del que lo recibe, no del emisor, sino del receptor. No me sirve a mí creer que yo estoy dando una buena clase. No soy yo la que debe definir eso. Son ustedes, los estudiantes, que definen si la clase es buena, si la clase les sirve, si en esta cátedra aprenden. Y es una verdad obvia, pero como casi todas las obviedades, la mayor parte de las personas nos lo olvidamos. Y nos pasa en las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas.
porque creemos que le estamos agregando valor, que estamos haciendo lo que el otro necesita. Y la definición de valor la define siempre el receptor y no el emisor. Y esto es verdad para recursos humanos y es verdad para la vida, por lo menos así lo creo. Bueno, entonces, de nuevo, para consolidar estas ideas, todos los manuales, todos los libros de recursos humanos, hasta Dave Ulrich, incluso si ustedes ven cómo vimos nosotros la primer parte de esta materia, fue organizar el programa por funciones, ¿no? Ahora vemos selección, ahora vemos capacitación, ahora vemos desarrollo, ahora vemos gestión del desempeño, y parece que entonces en recursos humanos hay que hacer todo eso. Y Ulrich dice, paren, dejen de hacer, por hacer. Pensemos cómo vamos a agregar valor. A partir de cómo agregar valor, vamos a necesitar determinados roles y hacer determinadas actividades. Y para poder ejecutar esos roles que llevan adelante esas actividades, vamos a tener que tener determinadas competencias. En este libro que les mencionaba, que es el de Recursos Humanos Champions, en español, en la tapa del libro, la palabra champions se tradujo como adalid, que es una palabra que en Argentina no es muy usada, ¿no? Pero también si pones como el representante de la gente, también tiene una connotación negativa. A mí me gusta realmente mantener la palabra en inglés porque hay algunas, digamos, hay algunas palabras en inglés que con una palabra para traducirla en el español tenés que hacer una frase de 5 o 6 palabras, ¿no? Pero en realidad el libro toma su nombre de uno de los 4 roles de los profesionales de recursos humanos, que ahora se los cuento. Él dice, bueno, vamos a hacer un eje, ¿no?, de coordenadas y abscisas, se acordarán algo de matemática, espero, de la escuela, y dice, y en estos ejes vamos a poner, por un lado foco en la gente, por el otro lado foco en los procesos. Y en el otro eje vamos a poner foco en lo operativo y foco en lo estratégico, ¿ok? O sea, y entonces, a partir de la combinación de los distintos focos, nos van a aparecer distintos roles que el profesional de recursos humanos tiene que ejecutar para agregar valor, ¿no? En la combinación de lo estratégico con los procesos está el rol de socio estratégico, o lo que en realidad en el libro se llama management o gerenciamiento de los recursos humanos estratégicos. O sea, nuestro rol ahí es saber qué podemos, pensando la estrategia, la misión, los valores, el propósito de esa organización, qué cosas como profesionales de recursos humanos debemos traer a los procesos que permitan que esa estrategia se lleve a cabo en el día a día. Porque de nuevo, desde el primer día de este cuatrimestre les estamos diciendo que las organizaciones son las personas que las conforman. Es la posibilidad que las personas hagan las cosas. No son los edificios, no son los muebles, no son los equipamientos, son las personas que los componen. Entonces, si nosotros estamos en el área de gestión o de capital humano, de recursos humanos o de personal, como lo llama la empresa, tenemos que pensar cuál es la visión estratégica de esa organización y qué procesos podemos hacer para que en el día a día, efectivamente, la estrategia que planteamos en los papeles exista. Porque si yo digo que soy una empresa orientada en la calidad, y se acuerdan cuando vimos las competencias centrales, las competencias núcleo, las competencias core, si nosotros no tenemos el concepto de calidad internalizado en nuestros empleados, no sirve de nada esa estrategia que decimos que estamos orientados a la calidad.
¿ok? El segundo rol que vamos a presentarles es el rol de champion de los empleados, que como les decía es el que le dio el título al libro, ¿no? Cuando nosotros, como profesionales de recursos humanos, pensamos en los integrantes de esa organización y en resolver las cosas que los integrantes de esa organización necesitan en el día a día, estamos hablando del foco operativo, del rol, perdón, del champion de los empleados. Por ejemplo, ¿qué cosas podría ser? Bueno, eso tiene mucho que ver cómo hacemos para que los cómo hacemos para que los empleados den lo mejor de sí para la organización. Y dentro de eso, hay cosas que tenemos que hacer, o sea, la gente tiene que ingresar el día que tiene que ingresar, y a las personas tienen que tener el legajo que tienen que tener, y las personas tienen que cobrar el sueldo que tienen que cobrar, porque vieron como los factores higiénicos en el modelo de motivaciones de Maslow y de Herbert, si no está eso, nada funciona. Entonces, este rol de satisfacer esas necesidades básicas de los empleados es uno de los roles que tenemos que cubrir los profesionales de recursos humanos. El otro rol es el de agente de cambio. De nuevo, las personas tenemos una tendencia a quedarnos en nuestra zona de confort, a querer seguir haciendo lo mismo que hicimos siempre. No, pero esto siempre yo lo hice así, y en las organizaciones, a medida que ustedes vayan adquiriendo experiencias, se desarrollen y trabajen, van a ver que cada vez más van a percibir eso. No, pero acá siempre lo hicimos así. ¿Pero y por qué lo hacemos? Ah, porque a mí me lo dijeron cuando entré, pero bueno, pero la ley ya cambió. No, pero acá siempre dijimos que los recibos se firman en papel. Bueno, pero si ya está, ya se puede hacer el proceso para que la gente haga con firma digital. Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer las personas de recursos humanos es cómo, porque el futuro va a llegar y los cambios van a llegar. O sea, imagínense ahora, vivimos el COVID, hemos hablado un montón este año, ¿no? La pandemia, mucha gente trabajando desde la casa, incluso muchos continuamos trabajando desde nuestra casa. Hoy en día, casi todas las empresas que están planteando volver 100% a la presencialidad, se enfrentan con empleados que no quieren volver al mundo anterior. Ya vieron, o sea, lo pienso en nosotros, o sea, me encantaría verles las caras y tener con ustedes un taller en el aula. Pero seguramente para muchos de ustedes también, bueno, ustedes son nuevos, no sé si llegaron a cursar en Santiago del Estero, pero era un caos la facultad. En invierno te morís de frío, en verano te morís de calor, por los pasillos no se puede caminar, llegás y no tenés sillas en el aula te queda chica, los sábados a las o sea, cuando querés tomar el subte no anda. O sea, algunas cosas de esta virtualidad nos sirvieron. Entonces, y todavía tenemos personas con vieja mentalidad. No, hay que volver a la presencialidad, porque siempre fue así. ¿Cuál es el rol que tenemos que hacer los profesionales de recursos humanos? Preparar una organización que se renueve, que diga, ya el mundo cambió. Tenemos que cambiar los paradigmas que tenemos, pensar que ya no va, o sea, que estemos preparados para el futuro. Entonces, ese es el rol del agente de cambio. Y el otro rol que marcó Dave Ulrich en su libro es el de experto administrativo, que tiene que ver con el manejo específico de los procesos eficientes y eficaces, y todo lo que vimos de indicadores y todo eso. Algo que también tiene que ver con un factor histórico es que generalmente los departamentos de recursos humanos hasta la década del 80, y cuando uno dice así, todavía hay empresas que hoy en día funcionan así, las personas de recursos humanos estaban sobre el lado
izquierdo de la pantalla, digamos, ¿no? Los que trabajaron en recursos humanos se ocupaban de los temas de la gente, que más o menos la gente estuviera motivadita, la fiesta de fin de año, la cajita de Navidad, la maquinita de TAC, y que le dieras el papelito de la obra social, le liquidaras en sueldo, o que eventualmente le hicieras un apercibimiento si el tipo llegaba tarde. Y las personas de recursos humanos no nos metíamos del lado derecho, no estábamos cerca del negocio. Eso era, o sea, ustedes se ocupan de la gente y los gerentes de la línea se ocupan de los negocios. Ulrich vino a decir, no, no es así. O sea, para que el negocio funcione necesitas tanto que las personas de recursos humanos se enfoquen en el negocio como que los del negocio se enfoquen en su gente. Y se le empezó a decir a los líderes, vos sos responsable no solo de tus resultados, sino también de tu gente. Y se le dijo a los de recursos humanos, bueno, sentate en la mesa y venía a hablar, cuando estamos hablando de negocios, venía a hablar de cuál es el impacto que tienen en la gente en la decisión que vamos a tomar, o cómo preparamos el change, la gestión del cambio. Algunas personas de recursos humanos les encantó sentarse en la mesa y se olvidaron que hay que hacer delivery de las cosas cotidianas. El delivery de las cosas cotidianas nos da credibilidad. Nadie cree en tu palabra como agente de cambio si no sos capaz de liquidar los sueldos en tiempo. Nadie cree en tu habilidad para ser socio estratégico del negocio si no sos capaz siquiera de que cuando nace el hijo de un empleado tenga la cobertura médica que necesita. Entonces, Ulrich deja muy claro, este es un modelo de roles múltiples. No es que hay uno que es más importante que el otro. Y también dijo, esto lo tienen que ejercer todos, desde el gerente de recursos humanos, del director de recursos humanos, hasta el empleado administrativo. Todos tenemos que manejarnos en estos 4 roles. Este cuadro que tienen en el apunte simplifica, y bueno, es importante para que lo estudien para el examen, que ya van a tener también la semana que viene, es entender, o sea, cuál es el aporte de cada uno de estos roles, ¿no? Acá están los roles, management. Formalmente estos roles se llaman management de recursos humanos estratégicos. La metáfora, o sea, la palabra con la que recién se los presenté, es socio estratégico. ¿Cuál es el aporte? Ejecutar la estrategia. ¿Y cuál es la actividad? Alinear las estrategias de recursos humanos con la de los negocios. Entonces, pensándolos en el orden que decía Ulrich, como uno tiene que pensar, lo primero que tengo que pensar es cuál es el valor o el aporte que tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer como profesional de recursos humanos es que la estrategia que se definió muy linda en la reunión de planificación se ejecute. Para eso, ¿qué roles necesito? Necesito manejar un recursos humanos estratégico que quiere decir que diseñe programas y maneje procesos e iniciativas que me permitan alinear las estrategias de negocio con las de recursos humanos. Y no copiar y pegar cosas que veo por ahí porque se ponen de moda, sino las que necesita esta organización y para lo que esta organización es importante. De nuevo, ¿cuál es el aporte que tengo que agregar en el segundo rol? Construir una infraestructura eficiente en la organización, no solo en recursos humanos, sino en general. Ver que la organización funcione. Ese es el valor. ¿Cómo se llama esa metáfora? Tenemos el rol de experto administrativo y lo que tenemos que hacer es manejar la infraestructura de la firma. ¿Cómo? ¿Cuál es la actividad? Bueno, a través de una reingeniería de los procedimientos de la organización. Y obviamente de los recursos humanos. O sea, saber hacer un diagrama de flujo y pensar si esa es la forma más eficiente de hacer un proceso. O sea, cuestionarse. A veces en la empresa donde yo trabajo, que aprobamos mucho por workflows que vienen por la computadora, dijeron,
El 99,9% de esto siempre se aprueba. Bueno, entonces saquemos el proceso de aprobación. Si se aprueba siempre, o sea, ¿hace sentido que 7 personas revisen lo mismo si siempre se aprueba? Si el otro aprobó porque aprobó el primero, dejemos el primero nada más. El otro aporte es incrementar digamos, la metáfora de Al-Adalid de los empleados tiene que ver con el aporte de incrementar el compromiso de los empleados y su capacidad. Necesitamos empleados que quieran dar lo mejor de sí mismos y que estén preparados para hacer bien su trabajo hoy y en el futuro. ¿Mm? Y entonces, las actividades obviamente que tenemos que hacer tiene que ver mucho con escuchar las necesidades de la gente y entender qué es lo que necesitamos como organización que haga la gente. Y bueno, el último aporte es crear una organización renovada, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, cómo administramos la transformación y el cambio. Me quiero quedar un minuto hablando solamente de uno de los roles, que es el de champion de los empleados, porque hay una frase que para mí también en el libro de Ulrich fue muy inspiradora para entender qué es lo que yo tengo que hacer como profesional de recursos humanos. Y hay una frase que dice el libro, es que los profesionales de recursos humanos deberían demostrar una confianza digna de sacerdotes, digan sacerdote, cura, rabino, pastor. La sensibilidad de los psicólogos, la creatividad de los artistas y la disciplina de los pilotos. Esto para mí es como les decía, es una inspiración en el sentido de la gente espera de nosotros, la gente, los gerentes, cualquier, digamos, empleado o gerente viene a hablar con las personas de recursos humanos y esperan que manejemos sus temas con confidencialidad. Si nosotros en recursos humanos no sabemos cerrar la boca, la gente no va a confiar en nosotros. Me gusta poner siempre un ejemplo simple. Vamos a suponer que Cristian, Camila y Daniele y yo somos íntimos amigos. Y Daniele me busca y me dice: Carolina, en mucha confianza te quiero decir una cosa que me está pasando, pero por favor no se lo cuentes a nadie. Tengo distintas razones para no querer contárselos ni a Camila ni a Cristian. Sí, tranquilo, lo escucho a Daniele, a la noche hablo con Cami por WhatsApp y le digo: che, Cami, no sabés lo que me contó Daniele. Me dijo, por favor, que no te diga nada, vos ni una palabra de esto. Y le cuento lo que Daniele me pidió especialmente que yo no le contara a Camila. Camila, si tenés que contar un secreto la próxima vez, ¿me lo contarías a mí o dudarías? No. No. Probablemente vayas a Cristian, que ya violó la confidencialidad. Entonces, el tema de la confidencialidad para los gerentes y o sea, si ustedes quieren que los empleados, si los gerentes les vengan a contar cosas, ustedes es secreto de confesión. Y lo que ven en un legajo y lo que saben de la salud de la persona y lo que saben de sus situaciones personales, nunca deben salir de su boca, y eso implica también cuidar mucho los papeles, como vimos en las clases pertinentes. Sensibilidad de los psicólogos. Esto tiene que ver con la idea de que, me estoy atrasando, pero me gusta tanto esto. Esto tiene que ver con la idea que uno va al psicólogo y le puede decir al psicólogo: tengo ganas, hoy me levanté con muchísimas ganas de matar a mi madre o a mi padre. Y el psicólogo te dice: sí, y explícame un poquito más, ¿por qué tenés esas ganas? ¿Qué te pasó? No te juzga, no te dice: no, eso está mal, ¿cómo se te ocurre? Si se lo contás a tu tía te va a decir: ¿qué te pasa?
¿Me entendés? El psicólogo no te juzga, te intenta entender qué es lo que te pasa. Y eso tenemos que hacer los profesionales de recursos humanos también. La creatividad de los artistas. Trabajamos con personas, todas las personas somos diferentes y únicas. Para trabajar con personas necesitamos la creatividad de pensar cómo llegamos a todas, cómo hacemos para que todas se sientan cómodas, para que todos se sientan bienvenidos, para que el mensaje le llegue a todos, a los que son visuales, a los que son auditivos, a los que son kinestésicos. ¿Cómo hacemos para que no se aburran? Porque lo que hicimos ayer y la semana pasada y el mes pasado llega un momento de nos aburre. Entonces tenemos que ser creativos. Y la disciplina de los pilotos. Porque de nuevo, si una persona tiene un accidente y necesita tratarse, la RT tiene que estar paga. Y si una persona necesita un tema de salud, su obra social y su credencial tienen que estar listas. Y si tenemos un procedimiento que nos exige la ley para hacer el preocupacional antes que entre una persona, lo tenemos que haber hecho. Es como el checklist que hace el piloto del avión antes de despegar. Porque si despega y en el aire se da cuenta que uno de los motores no anda, está complicado. Entonces, a mí me ha servido mucho para inspirarme en el día a día y tratar de ser mi mejor versión. Espero que también les sirva a ustedes. Bueno, Ulrich, para escribir este modelo que fue el inicial, cada 4 años hace un estudio de las competencias de recursos humanos. Este modelo como les decía, se corre normalmente cada 4 o 5 años. En el año 2021 se corrió la 8ª ronda. Y lo que busca responder este estudio son 2 preguntas, o hasta la 7ª ronda buscaba responder 2 preguntas. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el profesional de recursos humanos para ser exitoso? ¿Y cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos de recursos humanos para ayudar a construir un negocio eficiente? Esta también es pregunta de parcial examen, ¿no? ¿Cuáles son las 2 preguntas que trata de responder el estudio de Ulrich? Para eso maneja una metodología de evaluación 360. Eso quiere decir que las personas que deciden participar, que trabajan en recursos humanos, contestan al mismo cuestionario. Ellos mismos también lo contestan sus jefes de recursos humanos, en caso de que sea una persona con personal a cargo, sus direct reports, también los pares de recursos humanos y también los receptores de la línea de nuestros servicios. Y como les decía, se corrieron varios estudios y estas fueron las competencias que fueron detectando los distintos estudios que necesita el profesional de recursos humanos hasta la ronda 6ª. Lo tienen ahí en el apunte, no hace falta que sepan todos. Simplemente una cosa muy interesante es que la credibilidad personal siempre fue una competencia que estuvo presente en todos las rondas de recursos humanos. Solo un anticipo, y esto sí que les voy a decir, no entra, la ficha va a cambiar para el año que viene. En la última ronda que se hizo en el 2021, agregó una pregunta a Ulrich, además de cuáles son las competencias, qué características deberían tener los departamentos de recursos humanos, agregó una sobre las características empresariales que deberíamos aportar. O sea, ahora el estudio contesta 3 preguntas. Esto no va para el examen recién salidito del horno, ¿no? Y las competencias que se detectaron en este último estudio después de la crisis del 2021, momento bastante, digamos, un momento de cambio mundial muy importante, y este modelo es bien diferente a todo lo que veníamos
viendo es simplificar la complejidad, movilizar información, acelerar el negocio, avanzar en las capacidades humanas y fomentar la colaboración. Son las nuevas competencias que requiere el profesional de recursos humanos en el 2021. Los invito en primer cuatrimestre del año que viene, porque toda la clase ya va a rondar sobre el estudio del 2021. Hoy vamos a seguir trabajando en el en la última ronda que había sido en el 2016. Bueno, ahora vamos a ir a los breakout rooms. Estimadísimo Ricardo. Sí. Te había prometido 20 minutos de breakout room, pero te pido 15. Bueno, ¿sí? Vamos allá entonces. Pero un minuto que digo una sola cosa antes de irnos. Lo que van a hacer en los breakout rooms, van a ver algunas acciones, algunas actividades, y lo que van a hacer con los profes es relacionarlo con qué rol corresponde, tipo que hacen una rayita y dicen, bueno, esto sería una actividad que hace un socio estratégico, esto sería una actividad que uno hace como adalid de los empleados. Así que ahora sí, nos vamos y 15 minutos, porfis. Lo que sí me parece importante es resaltar, justo estaba pasando ese mensaje en el board que pasé a visitar, que cuando ustedes leen la actividad o cuando estén trabajando y digan voy a hacer tal cosa, paren un segundo y piensen cuál es el valor que voy a agregar con esta actividad. Para entender a cuál rol se refiere la actividad, piensen cuál es el valor que va a agregar esa actividad. ¿Para qué pienso un plan nuevo de comunicación? Porque quiero que la gente entienda la nueva estrategia de negocios. Porque quiero que la gente esté alineada con lo que para la organización en este nuevo mundo post-COVID es importante. Entonces, si esto es lo que yo quiero, o sea, no hago un plan de comunicación porque hay que hacer un checklist y voy a hacer un plan de comunicación. Voy a hacer un plan de comunicación porque tengo que agregar valor, tengo que asegurar que la estrategia de negocios se convierta en algo real, que los empleados de esa organización todos los días, cuando estén haciendo su día a día, estén contribuyendo a esa estrategia de negocios. Entonces estoy actuando como en el rol de socio estratégico. Entonces, si ustedes leen la actividad y piensan cuál sería el valor agregado, el rol les va a salir fácil. ¿Alguna queja más? Además que no. Avancemos nomás. No hay quejas. No hay quejas. Bueno. No. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a detener, que es lo que tienen en el apunte, en el estudio de competencias número 7, en la ronda número 7, y no en la 8 que les mostré así muy rapidito antes del breakout, ¿no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que había dos preguntas que respondía el estudio de competencias de Ulrich? Uno era, ¿cuáles son las competencias que distinguen a los profesionales exitosos de recursos humanos? ¿No? ¿Se acuerdan que el que tiene una competencia quiere decir que se desempeña bien? ¿Qué era una competencia? Un conjunto de características personales causalmente ligadas a resultados superiores que se demuestran a través de conductas. Entonces, estamos diciendo que un profesional exitoso que tiene una competencia es porque lo hace bien. Entonces, ¿qué es lo que dijo el estudio? Estas son los dominios o las competencias que tiene que tener un profesional de recursos humanos exitoso. Y entonces las calificó en 3. Por un lado están como los dominios núcleo o los core drivers, que siguen siendo
el de agente estratégico, el de navegador de las paradojas y activista creíble. Ahora vamos a ver un poquito en detalle cada uno. Después están los dominios o las competencias que tienen que ver con los que son fundacionales o tácticos, porque si uno se dedica a recursos humanos, si no entiende lo que es, hoy en día, digamos, según la investigación del 2016, tomándola como la última, si el profesional de recursos humanos no maneja la tecnología, las redes sociales, el LinkedIn, el Instagram, el TikTok, y no entiende qué pasa en el Twitter, y no sabe cómo, qué es un sistema de recursos humanos, o no interpreta los indicadores, como vimos con Carola en la clase pasada, o no se asegura que se cumplan las leyes, dentro de las cuales hoy en día hay cosas muy importantes como los temas de diversidad, que cada vez tienen una agenda más importante, que en la empresa los empleados entiendan qué cosas no se pueden hacer, qué tipos de comentarios no se pueden hacer, que los gerentes no hagan acoso moral respecto de la gente con la que trabajan con ellos. Es muy difícil que el profesional de recursos humanos, si no tiene estas competencias que se llaman como fundacionales o tácticas, puedan dar bien. Pero después también están las competencias que se llaman habilitadores estratégicos para la organización. Y eso tiene que ver con la competencia de ser promotor de la cultura y el cambio, ser curador del capital humano. Curador viene es un concepto que surge del arte, ¿no? Un curador de un museo es el que cuida las obras, se asegura que se mantengan valiosas, que no se arruinen con el tiempo, cómo la proyecta o la pone o la expone. Entonces, hay, digamos, de nuevo, como una metáfora importante, cuando dice curador del capital humano, o sea, como que somos los que cuidamos el talento, porque no, la organización es la gente, y los talentos que tiene la gente que están en nuestra organización. El gestor de las competencias de las recompensas totales, ¿se acuerdan que cuando Meli dio la clase, habló del salario psicológico, ¿no? Del trabajo que sea un trabajo relevante? Entonces, estas son las competencias que el profesional de recursos humanos tiene que saber para asegurar que las organizaciones tengan estas habilidades que ayuda al profesional de recursos humanos a hacer ese socio estratégico que veíamos antes. Bueno, yendo un poquito más en detalle, entonces, según este último estudio, agente estratégico, que este dominio tiene que ver como entender cuál es o sea, yo estoy en una empresa o en una organización determinada. ¿Cuál es el contexto que está esa empresa actualmente? O sea, yo tengo que entender, si soy un profesional de recursos humanos, no puedo decir, no me importa lo que pasa con el COVID, no me importa lo que pasa con la economía, no me importa lo que pasa con mis competidores. O sea, yo tengo que entender qué está pasando en el mercado. Tengo que entender qué es lo que esperan actualmente de las organizaciones como las que yo trabajo, los accionistas, o sea, los que ponen plata para ver si quieren seguir invirtiendo en este negocio. Tengo que entender qué esperan nuestros clientes, qué esperan, obviamente, los empleados de la organización y qué espera la sociedad. Y esto es muy importante e incluye temas muy diversos, como pueden ser temas de responsabilidad social, de temas de contaminación. Hoy en día la agenda, por ejemplo, del cambio climático está muy en boga, o sea, tengo que entender que
Por ejemplo, si no manejo diferente el tema de los envases y de los plásticos, voy a empezar a tener problemas en el futuro para seguir siendo posicionado como un referente líder en el negocio que estoy yo. Si no entiendo que esta es una expectativa que tiene la sociedad respecto de las organizaciones. Porque no es solamente que yo recicle el plástico como consumidor final. Necesito entender, espero que las empresas que yo les compre, por eso están naciendo otras empresas ecológicas, y por eso las empresas tradicionales también están tratando de cambiar sus productos y te venden en un envase chiquitito, que después vos lo podés diluir, no sé, o en el doy pack o lo que sea. Hay que entender qué es lo que está pasando en el mundo y qué esperan todos estos que están alrededor de las organizaciones. Y además tenés que entender las operaciones de tu negocio. Por ejemplo, yo no puedo organizar una actividad de capacitación para la gente contable en el momento que están haciendo el cierre. No puedo organizar un team building para una heladería en pleno verano. ¿Me entendés? O sea, dependiendo el negocio, y como profesional de recursos humanos necesito entender qué pasa con el negocio. El otro dominio es el del activista creíble. Para mí este es un dominio esencial. ¿Vieron cuando hablábamos de esto de la confianza digna de sacerdotes, la sensibilidad de los psicólogos, la creatividad de los artistas y la disciplina de los pilotos? Tiene que ver con esto. Y Ulrich en el 2016 dice que el activista creíble tiene que ver con dos acciones fundamentales. Una es cómo influenciamos y cómo nos relacionamos con los otros, y esto tiene que ver con demostrar un genuino interés en las personas, porque la gente no es tonta y se da cuenta si lo nuestro es actuado. Tiene que ver con ser una persona que tiene suficiente confianza en sí mismo, pero a su vez también es una persona humilde, que escucha, que no cree que sabe todo. Una persona que tanto aprende en el éxito como aprende en los errores y valora los errores, y tiene que ver con el tema de una integridad ética y personal que se demuestra. Hay una cosa que para mí es fundamental que ustedes entiendan como profesionales de recursos humanos, es que los empleados, los integrantes de una organización, normalmente a los líderes, a los principales líderes, los observan todo el tiempo. O sea, seguramente si el gerente general entra a la empresa y saluda o no saluda, las personas lo observan. Y si la persona está en una charla acalorada, las personas le va a llamar la atención. Siempre la gente es como un famoso, ¿no? Vieron que si ustedes están en un restaurante y entra Marcelo Tinelli, seguramente todos los que están en el restaurante van a dejar de estar medio desatentos de su conversación y van a estar mirando lo que hace Marcelo Tinelli, y ni les digo si viene Wanda Nara con el escándalo que nos ha tenido entretenidos en las últimas semanas. Bueno, chiste aparte, a los líderes de las organizaciones y a las personas de recursos humanos nos observan todo el día. ¿Escucharon? Nos observan todo el día. Si ustedes quieren construir credibilidad, tienen que estar muy conscientes de todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes no hacen, todo lo que ustedes dicen y todo lo que ustedes no dicen. Y cuando digo dicen o no dicen, lo digo tanto con la boca, obviamente con lo escrito, pero también con la comunicación no verbal y por la forma de comportarse diariamente. Ser un activista creíble es fundamental para poder ejercer la función de recursos humanos bien. Y eso tiene que ver en mi relación con los demás, ¿no? Y la otra parte tiene que ver con ganar confianza a través de los resultados, o sea, que las personas claves crean en nosotros, que seamos capaces de explicar ideas complejas en forma simple y útil,
que seamos perseverantes en situaciones y en circunstancias adversas y difíciles como ahora durante el COVID, y que tengamos una historia de cumplir con lo que prometimos. Hay dos palabras que hablamos y que ahora viene una. Hay dos palabras que hablamos y ahora viene una y por ahí no las aclaramos. Uno es ¿qué es una metáfora? No sé si por chat alguien puede escribir, por favor, qué es una metáfora, y alguien más o algunos más pueden escribir también por chat qué es una paradoja. ¿Qué quiere decir esos conceptos? No veo a nadie escribiendo todavía. Quiero que me digan qué es una metáfora y qué es una paradoja. ¿Nadie sabe qué quiere decir una metáfora y una paradoja? ¿Habrá algún estudiante en esta cursada? Ahí escribieron. Ahí escribió. Paradoja es un hecho que va al revés o en contra de lo que debería ser, escribe Tomás. Ok, Tomás. En parte sí. ¿Alguna otra idea para redondear esta idea? A ver, metáfora puede ser una cosa dicha de forma más dulce. Bueno, les sugiero que traten de enriquecer su vocabulario lo antes posible, y que si uno dice una palabra que no saben exactamente qué quiere decir, mejor preguntar y no quedarse con la idea que uno entendió. Después cuando vayan a estudiar van a tener dificultades. Metáfora tal cual es una forma como sutil de decir algo. En la poesía se utiliza mucho, en la poesía, en la prosa, se utilizan muchísimo las metáforas, ¿no? Hay una película que les recomiendo, ya tiene muchos años, que es El cartero, que habla de la vida de, ¿cómo se llama el escritor? Pablo Neruda. Pablo Neruda, gracias. Un italiano debería saber. Una película italiana, El Postino. El Postino, ¿cómo se dice? Bueno, Il postino, sí. El Postino. Ahí Pablo Neruda le explica al cartero que es una metáfora. Y el cartero empieza a escribirle metáforas a su amada, Beatrice. Hermosa película para mirar y entender claramente que es una metáfora. Otra palabra, o sea, uno lo dice sin decirlo literalmente, uno tiene que interpretar, ¿no? O sea, los argentinos utilizamos mucho las metáforas en formas de ironía. No me gusta mucho la ironía, me gusta más la dulzura de las metáforas de los poetas. Y paradojas es algo que parece contradictorio, es un poquito diferente a lo que decía Tomás, algo que parece imposible, ¿no? Y acá, volviendo a las competencias de recursos humanos, dice, bueno, ¿cómo hago para ser una persona que está conectado con lo estratégico, pero también con lo operativo? ¿Cómo hago para estar mirando qué le pasa a nuestra gente, pero también mirando qué le pasa al mercado? ¿Cómo hago para buscar tener información suficiente e indicadores suficientes para tomar decisiones basadas en resultados, pero a su vez tomar decisiones rápidas? ¿Cómo hago para atender las demandas que hay globales, pero también entender que las culturas locales son todas diferentes? ¿Cómo hago para gestionar y transformar esta organización en forma permanente y a su vez tengo que generar eficiencias y estandarizaciones? Todas esas parecen paradojas, porque parecen imposibles, ¿viste? Como la gente dice, ahí les digo otra palabra difícil, la dicotomía de las O, ¿no? O el corto plazo o el largo plazo. Parecieran imposibles, no son imposibles, y esto es una competencia fundamental del profesional de recursos humanos, navegar en estas paradojas,
en estos mundos que parecen opuestos. Por eso nuestra carrera es tan multidisciplinaria. Por eso necesitamos entender tanto de matemática como de psicología. Necesitamos entender tanto de la tecnología como de la historia. Necesitamos tener materias como esta, que es eminentemente pragmática, y también tener materias mucho más conceptuales o complejas como son la sociología. Porque necesitamos poder manejar paradojas. Es una de las cosas que aportamos a las organizaciones. La otra competencia, que ya la vimos de alguna forma con el modelo inicial de los múltiples roles, es el tema de ser el promotor de la cultura y el cambio, ¿no? O sea, tenemos que diseñar qué cultura queremos para nuestra organización y manejar el cambio, ¿no? Dentro de diseñar la cultura, o sea, modelar la cultura organizacional correcta para garantizar los resultados de esa organización. Ver cómo medimos la influencia de la cultura organizacional para organizar un desempeño organizacional sostenido, cómo innovamos, cómo, bueno, relacionado con manejar el cambio, cómo innovamos, cómo ayudamos a definir la dirección del cambio, cómo identificamos los pasos para iniciar el cambio y sobre todo, cuando se habla del cambio, iniciar el cambio es fácil. Y eso lo sabemos todos los que los lunes iniciamos una dieta. El asunto es sostener el cambio. El gran secreto es cómo seguimos en dieta el martes, miércoles, jueves y sobre todo cuando llega el sábado. Bueno. Curador del capital humano. ¿Se acuerdan que les decía que cuando hablé de esta palabra les decía viene del mundo del arte? Esto tiene que ver con que los profesionales de recursos humanos necesitamos ocuparnos de desarrollar el talento de la organización, tenemos que desarrollar líderes y se habla hasta de desarrollar una marca de liderazgo. Tenemos que gestionar el desempeño y también algo que es sumamente importante y muchas veces queda desvalorizado es desarrollar el talento técnico. O sea, esos gurús que tienen que ver con el core de mi negocio, con el núcleo de mi negocio, que son personas que no necesariamente van a manejar gente, pero van a ser los hiper super especialistas. Pregúntenle, te agarro a Camila de nuevo, ¿qué pasa si, o sea, hay muchísimos puestos, ¿no?, en las fábricas que son súper difíciles de conseguir? ¿Cómo hago? O sea, que, la otra vez contabas, Cami, de algunos puestos que... Acá estoy. Sí, los puestos difíciles de la planta, ¿no? Que habías contado. Sí, o los puestos que no, bajo ningún concepto podés tener sin cubrir, ¿no? Y Sí. cómo... Pero dame un nos ejemplo de algo que en la fábrica necesitas que, si no hay, es un lío. No sé El primer maquinista. El primer maquinista, bueno. El primer maquinista, gente con mucho conocimiento, especialista y sobre todo de las máquinas tienen avances tecnológicos y demás, pero son las personas especializadas que te pueden hacer, incluso si no estás, te puede parar la línea de producción. Bueno, entonces, claro, si yo estoy en el negocio de Camila, tengo que entender cómo desarrollo maquinistas. A veces la gente, las empresas se olvidan y solo desarrollan líderes, supervisores. No, además de líderes y supervisores, tengo que hacer un plan de formación de maquinistas, porque ese puesto es clave y no hay en el mercado. Ok. Gestor de las recompensas totales, como decíamos, tiene que ver mucho hoy en día con diseñar trabajos significativos, trabajos que le importen, trabajos que la gente sientan que están haciendo una contribución al mundo, porque para la gente es muy importante, obviamente, tener un ingreso que le permita cubrir sus necesidades y progresar, pero también quieren tener trabajos significativos, ¿no? Y bueno, obviamente tener, como dijimos, todos los componentes de las remuneraciones equitativas internamente y competitivas externamente.
integrador de la tecnología y los medios, ¿no? O sea, ¿cómo un profesional de recursos humanos que sabe, que tiene competencias en el estudio, sabe cómo tomar ventajas de las redes sociales? ¿Cómo hace, ¿te acuerdan cuando vimos la integralidad de la comunicación? La consistencia de lo que comunicamos interna y externamente. Y obviamente cómo integrar la tecnología, ¿no? No podemos seguir en el siglo XIX en recursos humanos, o no podemos pretender una organización renovada y con nuevos sistemas y nuevos procesos en todas las áreas, y en recursos humanos seguimos en el papelito, en el formulario, en vení, llename esto y en 15 días te lo respondo. Yo siempre digo es que las personas que estamos en la sociedad tenemos velocidad, digamos, WhatsApp, ¿no? Y las organizaciones seguimos todavía con suerte a velocidad email. Que el email se puede contestar en 3, 4 días, al día siguiente. Y la gente, somos uno, ¿no? Yo quiero mis empleados de hoy quieren la respuesta ya, no dentro de 5 días. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos un ejército? No, hay que poner tecnología. Bueno. Diseñadora e intérprete de indicadores, obtiene datos correctos e interpreta los datos de negocio, ¿no? O sea, no aunque sea una ONG, aunque sea una organización gubernamental, tenemos que entender las métricas de esa industria, de ese proceso, de esa institución donde estamos, y tenemos que ayudar a tomar decisiones. ¿Se acuerdan que lo más importante de los indicadores de gestión es que nos ayuden a tomar decisiones adecuadas y rápidas? El tema de gestor del cumplimiento, lo habíamos conversado, asegurar que cumplamos las leyes. Cumplir las leyes no es opcional, le cuesta, o sea, por más que hagamos muy bien nuestros negocios, si no cumplimos las leyes nos va a salir caro. Tenemos que, como profesionales de recursos humanos, asegurar que se cumplan con los derechos de los trabajadores y que se adapten las cosas que se tengan que adaptar a las nuevas legislaciones. Y tenemos que ayudar y educar activamente para que se apliquen los temas que hoy están muy en boga, como les decía antes, temas de diversidad e inclusión, y temas de acoso moral, y temas de ética y corrupción, que están mucho dentro de la agenda del mundo de hoy en día, y los profesionales de recursos humanos, no todos tenemos aún esta competencia. Entonces, el resumen, estas son las competencias. Recuerden, 3 que son núcleos, que es agente estratégico, navegador de paradojas y activistas creíbles. 3 que son dominios fundacionales o tácticos, gestor del cumplimiento, diseñador, intérprete e indicadores, y integrador de la tecnología y las redes sociales. Y 3 que son los dominios habilitadores estratégicos de la organización, y tienen que ver con el promotor de la cultura y el cambio, el curador del capital humano y el gestor de las recompensas totales, que incluye el concepto de trabajos significativos. Pero les había dicho que el estudio de Ulrich hasta el 2016 buscaba responder 2 preguntas. La primera era cuáles eran las competencias que debe tener el profesional de recursos humanos, y la segunda pregunta tiene que ver cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos de recursos humanos, capital humano, gestión humana, como se llama, para ayudar a construir el negocio. Y entonces Ulrich
descubrió en las investigaciones este hallazgo clave, que es que las actividades que se desarrollan, se realizan consistentemente en las áreas de recursos humanos en su conjunto, explican más del desempeño del departamento que las competencias de los profesionales de recursos humanos que las integran. Es decir, que aunque me busque las mejores estrellas de recursos humanos del mundo y me los traiga a mi organización y todos en el estudio de Ulrich tengan la mejor puntuación, si no logro que en esa área de recursos humanos tengamos actividades y prácticas que se realicen consistentemente, el departamento no va a estar agregando valor a la organización a la que pertenece. Y las actividades que más impactan, según este último estudio, son prácticas sobre el manejo del desempeño de los empleados. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Eso tiene que ver todo con el manejo de la gestión del talento. Que se acuerdan que no es solo la evaluación de desempeño, que es un punto, es cómo hacemos para que la gente tenga claras sus expectativas, cómo hacemos para que los jefes y supervisores coachen y den feedback permanente a los trabajadores. ¿Cómo hacemos para que llegue el momento de evaluar? ¿Cómo hacemos para que se arme un plan de desarrollo para trabajar en las cosas que hay que mejorar? Prácticas integradas de recursos humanos. Esto tiene que ver con que hay que recursos humanos tiene que focalizarse en buscar soluciones integradas e innovadoras. Que lo que se dice que se va a hacer se haga en todos lados, porque si yo defino políticas, pero en cada departamento hace lo que se le da la gana, no funciona. O sea, ¿cómo hago para que las políticas y los procedimientos efectivamente se cumplan? O sea, si vamos a decir vamos a hacer inducción, que por la inducción pasen todos. No, no, tenemos mucho trabajo, tiene que empezar inmediatamente a trabajar. Prácticas para medir y analizar el capital humano, es decir, son departamentos que tienen indicadores de gestión o People Analytics y los usan. El tema de la gestión de la información. Esto tiene mucho que ver con asegurar que haya un lenguaje común dentro de la organización. Que tengamos información no solamente de lo que pasa en nuestra organización, sino también de lo que pasa afuera. Que vemos cómo manejamos la información de los empleados, cómo aseguramos la confidencialidad de los datos, cómo aseguramos que tomamos decisiones basadas en información y no en percepciones. Y cómo compartimos también información o hacemos benchmark con lo que pasa en el mercado. Y la otra actividad, la quinta actividad, tiene que ver con el desarrollo de actividades organizacionales, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Con que todos los empleados que tengamos en la organización sean competentes y estén comprometidos. Tiene que ver que estemos focalizados en nuestro cliente. Que todos, no importa si hacemos un trabajo, como se llama a veces, de back office, aún entendamos para quién estamos trabajando y qué espera el mercado de nosotros, ¿no? Este ejemplo que les decía antes, ¿no? O sea, si estamos en el tema del cambio global, la sociedad está preocupada por el calentamiento global,
qué está haciendo, qué vamos a hacer nosotros como organización para desarrollar esa capacidad, para que ese mindset esté en el ADN de cada uno de los empleados que trabajan en la organización. Tiene que ver con temas de eficiencia operacional. ¿Cómo hacemos para que siempre estemos viendo cómo la empresa puede hacer un mejor uso de sus recursos? A veces reduciendo costos, a veces haciendo procesos que son más eficientes, a veces haciendo procesos que nos generan mejores ingresos. Entonces, estas son las actividades que según el estudio de Ulrich más impactan. Entonces, hemos visto hasta ahora que Ulrich nos hizo repensar la forma de pensar, la forma de pensar recursos humanos. Hemos visto cuáles son los múltiples roles y cómo cambió su primer ronda de estudio de competencias. Vimos cuáles son las competencias del último modelo que tienen en los apuntes, que es del 2016, porque el del 2021 recién salió del horno. Y de nuevo los invito el cuatrimestre que viene a mirar este video. Y hemos visto que para impactar a nivel organizacional es muy importante lo que hagamos todos consistentemente como departamento, aunque obviamente necesitamos tomar gente competente. Es como una orquesta, ¿no? O sea, ustedes pueden contratar los mejores músicos, pero si la orquesta no funciona bien, la orquesta sinfónica no funciona bien, no van a escuchar una linda música. No importa con tener el mejor violín, o sea, obviamente es condición necesaria tener el mejor violinista, pero no es suficiente. Necesitamos generar una sinergia. Para finalizar, me gustaría conectar esta clase con las primeras que habíamos visto. ¿Se acuerdan que había dos modelos de organigramas, no? Uno que es el organigrama funcional, o sea, un organigrama organizado por funciones, ¿se acuerdan cómo está acá? O sea, bueno, del director de recursos humanos hay un gerente que se dedica a higiene y seguridad. Hay otro que se dedica a capacitación y desarrollo. Hay otro que se dedica a compensaciones y beneficios. Es por funciones, por áreas. Y también habíamos hablado que había organigramas que se podían hacer más por unidades de negocios, ¿no? Que era, bueno, distribuyo a las personas de recursos humanos a través de las distintas áreas de la organización, que es como el modelo del HR Business Partner, que hablamos varias veces, ¿no? Entonces, tenemos una persona de recursos humanos que trabaja para la gente de producción y está muy involucrada con la producción y está en planta y se reúne con el gerente de producción, y tengo otro gerente de recursos humanos, un grupo de profesionales de recursos humanos que está solamente con la gente de administración, finanzas, y qué sé yo. Y tengo otro grupo de personas de recursos humanos que están trabajando con la gente de ventas y adecúan los programas, los procesos, todo a lo que necesita la gente de ventas. Y tengo otra gente de recursos humanos que está más trabajando con la gente de logística. Y también vimos que el mejor modelo es el combinado, que según como sea, algunas funciones nos convendrá tomarlas del modelo funcional y para otras cosas nos vienen bien las ventajas del modelo de negocios. Si pensamos que el mensaje fundamental de Ulrich es cómo agregar valor, a la hora de diseñar el organigrama, el modelo combinado es el que más sentido hace, porque tomo todas las formas organizacionales posibles que existen y pienso, para tratar de agregar, me parece que alguien está con el micrófono abierto, para agregar diseño el organigrama que más sentido hace en función de agregar valor. Y ahí tengo muchas opciones. Obviamente tengo la opción de tener algunas tareas que se organicen por funciones
y también tengo la posibilidad de tener gente metida adentro del negocio, como parte del negocio, asignando y haciendo una visión mucho más integral de HR. Pero también puedo crear centros de servicios compartidos, que son áreas donde se procesan cosas similares, transaccionales. Por ejemplo, puedo tener un sector que solamente haga la salta de las obras sociales, los legajos, la liquidación de sueldo, porque no tiene sentido que eso se distribuya. Y también tiene sentido que por ahí tenga gente súper especializada en diversidad e inclusión y se acerca a cada área a hacer programas a medida, porque no es lo mismo la forma que vamos a trabajar en planta que para la gente de ventas, que para la gente administrativa o profesionales, ¿no? Y también, como dijimos y sabemos, algunas cosas no hace sentido hacerlas internamente y vale la pena tercerizarlas, o a veces tengo que sacar un programa muy grande de transformación, o como puede ser una compra o adquisición donde necesito manejar un programa de solución integrada. Porque lo importante no es dónde está el poder, que era la pregunta que responden los dos modelos de organigrama extremo, si el poder está en recursos humanos o el poder está en la línea, porque cuando tengo un recursos humanos muy fuerte, mi organigrama es funcional generalmente y el poder lo tiene recursos humanos. Cuando mando toda la gente de recursos humanos a la línea, el poder está en la línea y se hace lo que dice la línea. El modelo combinado trata de pensar en este concepto que dice Ulrich. Lo importante es agregar valor y vamos a tener algunas cosas que están cerca de la línea, algunas cosas que están cerca de están manejadas por recursos humanos y algunas otras cosas con otras estructuras diferentes que puedo utilizar. El mensaje fundamental que vuelvo a repetir es que el valor está definido por quien lo recibe y no por quien lo brinda. Esta foto se la saqué de una presentación de Ulrich y para mí es muy representativa de este mensaje. Estos leones, que son la metáfora de nuestros empleados, necesitan sombra. Y el Departamento de Recursos Humanos construyó un avión para que con el ala le dieran sombra a los leones. Parece un poco exagerado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar en que el valor, lo que hagamos, lo tiene que definir quien recibe nuestro servicio y no nosotros. A veces nos vamos por las ramas creando algo que no es lo que la gente está necesitando. Y por eso necesitamos estar cerca de la gente y cerca de la línea y a su vez ser expertos en nuestro métier. Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase y ahora nos vamos al último break, bueno, al breakout room. Y en el breakout room lo que vamos a hacer con los profes es, tienen un organigrama que les vamos a mostrar a continuación, y ustedes tienen que responder dos preguntas. La primera es, si este organigrama tiene 3.000, este organigrama que les vamos a mostrar, ustedes van a contar cuántas personas o cuántas posiciones hay de recursos humanos en el organigrama, van a saber que esta empresa tiene 3.600 empleados en total, y lo primero que van a calcular es el ratio, cuántos empleados de recursos humanos hay por cada empleado de la organización, para entender cuán eficiente maneja esta empresa esa relación. Y la segunda que van a hacer es, teniendo en cuenta toda esta lista de potenciales formas de organizar, para cada raviolito del siguiente organigrama van a decir, ah, bueno, este es un puesto funcional, este es uno de tercerización,
Este parece un centro de servicios compartido. ¿Sí? Chan, chan, estamos bien. Podemos tomarnos los 20 minutos de reglamento para ir al breakout room, si estás listo, Ricky. Perfecto, vamos para allá entonces. Este fue bastante difícil Ujú. para los chicos, Sí, no sé el sí. resto, Sí. pero Sí, sí, me pasó lo mismo. Bueno, Una- lo que acá, digamos, deberíamos recomendarle a los estudiantes es que vuelvan a revisar la primera y segunda clase donde vimos organigrama, porque en realidad lo que estamos haciendo es volver a tener un tema del principio, porque primero se los explicamos como en teoría, y ahora queremos que manipulen un poquito mejor el organigrama. Entonces, les recomiendo que cuando repasen esta clase, vuelvan a mirar la ficha de organigrama. Igual, si tienen que recordar algo, es que cuando uno va a diseñar una estructura organizacional, tiene que utilizar todas las formas de organización posible. Que no para, como decíamos, que les dije varias veces en el momento de la clase, la que aseguren que agrega valor. No la que defiende el poder, sino la que asegure que agrega valor. Entonces, hay muchas formas de organización. No hay que seguir una u otra porque está de moda o no, sino simplemente porque agrega valor. Vuelvan a repasar, sobre todo ahora que tienen que prepararse para la semana que viene, para el examen, vuelvan a repasar la ficha de organigramas, que es, no sé, una de las primeras, ¿sí? Bueno, la clase de hoy hasta aquí como clase terminó. El sábado que viene tenemos nuevamente el segundo parcial. La metodología va a ser exactamente igual que cuando rindieron el primer parcial. Eso quiere decir, cada profe en su comisión les va a mandar el link de conexión y les va a acomodar los horarios para que nadie esté esperando demasiado. Los temas incluyen desde seguridad e higiene, que lo habíamos visto en la clase anterior al primer parcial, hasta la clase de hoy, así que Dani va a tratar de hacer el esfuerzo de subir el videíto as soon as possible. Yo ya lo estoy subiendo, estoy streameando en este momento. No, mentira. ¡Ah! Lo voy a subir, ya me pongo a la obra ni bien terminemos. Gracias. Igual, si alguien Igual está es muy si no está ansioso, el del... quiere empezar a estudiar ya esta clase, está la grabación de los cuatrimestres anteriores. Sí. Igual, de nuevo, les recomiendo retomen la ficha de organigrama para poder terminar de entender esta parte. Bueno, entonces, dijimos, cada profe los convoca, cada profe les da los horarios, cada profe les da su link, o sea, nadie entra el sábado que viene a este link que entramos todos los sábados. Esta es la última vez, creo que casi que vamos a estar todos juntos. Ha sido hermosísimo compartir el cuatrimestre con ustedes. Los felicito por sostener el esfuerzo a través de esta situación que queremos que se termine y no se termina, de todas las complejidades que nos trajo esta nueva vida. Si llegaron acá, hagan el esfuerzo final, estudien mucho para la semana que viene. Van a saber la nota en el mismo momento, ¿sí? Seguramente por ahí eventualmente los profesores le van a pasar la nota de cursada
Luego, pero digamos, para que ustedes sepan, para aprobar y no tener que rendir final, cada parcial tiene que ser, cada uno individualmente tiene que ser nota 7 o más. O sea que tienen que haber sacado un 7 en el primer parcial y tienen que sacarse un 7 en el parcial que vamos a tomar el sábado que viene. Además, para poder promocionar, tienen que tener 6 de los 9 TPs aprobados. ¿Qué pasa si no llegué a 7 en el primer parcial? ¿O no llego a 7 en el parcial del sábado que viene? ¿O no llegué a hacer 6 TPs? Vengo en la fecha de recuperatorio, que es el siguiente sábado. De nuevo, cada profe los va a citar. No entramos todos juntos. O sea, el profe los va a citar. Y uno puede tener que recuperar parcial 1, o puede tener que recuperar parcial 2, o puede tener que recuperar TPs, o puede tener que recuperar una combinación de las cosas. Para poder dar final, ¿se acuerdan? Y tener la condición de regular, en lugar del 7 es el 4, la misma regla que vimos recién, pero con 4. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más, profes, les tendría que decir para que... ¿Qué entra en el segundo parcial? A partir de higiene y Sí. seguridad De inclusive. higiene y seguridad hasta lo de hoy, todo. Y para estudiar Ulrich tienen que volver a mirar la clase, la ficha de organigrama. Las preguntas, bueno, de nuevo, el sábado que viene tienen que ingresar con cámara y micrófono. Y las preguntas van a ser alguna de las que están en al finales de las fichas, en general no inventamos, o alguna de los ejercicios que hicimos en los BOR, o en alguno de los trabajos que hicieron en los TPs, porque las preguntas pueden ser teóricas o pueden ser prácticas sobre los temas. ¿Alguna duda sobre el examen? ¿Sobre las calificaciones? O sea, esta es la última vez que estamos todos juntitos. ¿Quieren prender cámaras para sacarnos una linda foto? Caro, una aclaración. Sí, iba a decir eso. A ver si pueden ir prendiendo las cámaras mientras aclara la profe. Dale. Los horarios, o sea, nos vamos a extender más allá de las 11, porque por la cantidad de gente que somos por comisión no nos da para tomar en 2 horas, o sea, el tiempo que vamos a agarrar para tomar va a ser el que corresponde a la cursada, que es de 9 a 1, y si no llegamos, o sea, va a ser más. Procuren cuando reciban los links ser puntuales, porque no vamos a tener más de 15, 20 minutos con cada alumno, y las preguntas van a ser puntuales como para que ustedes puedan dar una respuesta puntual, ¿no? Y cuanto, o sea, más tarden ustedes quizás en encontrar la forma de responder, o sea, va a ser, digamos, como más complejo. Pero básicamente lo que pedimos es esta puntualidad, pues muy poquito tiempo el que tenemos. Sí, cada uno como la otra vez, igual que la otra vez, ¿no? El horario es hasta que terminemos de tomar exámenes, así que les vamos a ir dando turnos. Si alguno tiene algún problema, le avisará al profesor de su comisión, necesito rendir muy temprano, o por favor, profesora, cíteme más tarde. Alguna razón justificada. El examen lo tienen que rendir, si no pierden la regularidad, o sea, tienen que presentarse aunque sea sacarse algo para poder dar un recuperatorio, no nos hagan perder el tiempo, por favor. Y el tema, perdón, Caro, y el tema de la cámara es excluyente, o sea, no vamos a tomar un alumno que no prenda su cámara. En todo caso... Que nos digan que hay problemas técnicos y repautamos. Y vamos a ver que, claro, qué sé yo, bueno, tenemos alguna flexibilidad, vamos a suponer, no pude prender, o sea, me quedé sin internet en este momento, bueno,
andá, mudate a la casa de tu tía, cuando llegues ahí me escribís de nuevo y te tomo examen, qué sé yo, o sea. No Igual, es que se quedan sin rendir, pero en ese momento, o sea, vamos a tener que repautar. claro, por eso se repauta, o sea, van a encontrar la flexibilidad, pero necesitamos audio y video como hicieron el primer parcial. Siguiendo un poquito más con el tema de los exámenes, entonces, si les va bárbaro el sábado que viene y ya les fue bárbaro antes, terminan el cuatrimestre, nosotros les subimos la nota al SIU y quedan liberados de culpa y cargo. ¿Ok? Si les quedó algo pendiente, el profesor o profesora de su comisión los va a citar para el otro sábado, que es el recuperatorio. Y ahí ese día tenemos que cerrar las notas finales y poner, bueno, o quedó libre, o aprobó o quedó en condición de regular o promocionó. Y después tenemos 2 fechas de examen, generalmente son los mismos sábados, o sea, dentro del calendario que manda la facultad, un sábado y otro sábado. Bueno, en general, la facultad te hace notar para que no vamos a tener ningún... ofreció la facultad si alguno quería ser piloto de presencial. Yo no estoy en condiciones de ofrecer piloto de presencial, así que van a ser los 2 exámenes virtuales como los venimos tomando. Les recomiendo en lo posible anotarse todos para la primera fecha final, porque van a tener, siempre que no nos hagan perder el tiempo, van a tener 2 oportunidades. En general, nosotros, si vienen a la primera fecha y no aprueban, porque les falta un poquito, les damos algunos tips y les decimos vení el sábado que viene. Entonces, en lo posible, anótense y preparen para el primer sábado, porque eventualmente van a tener una chance más. Y si no aprueban esta materia, con todas las ayudas que les dimos, yo diría que no están estudiando. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda, comentario de parte de profes, de parte de cualquier estudiante? Claro, yo pedirles nada más, comisión 5, nos juntamos después, si puede ser 5 minutos nada más, si Sí, se sí, puede. si querés los ok. mandamos a todos 10 minutos después. Sí, por favor. Bárbaro, Mandamos bárbaro. a todos 10 minutos, 10 minutos, y después si alguien quiere más, mande su Zoom, su link o su Meet. Nos juntamos todos 10 minutos. Bueno, ahí algunos por chat dicen muchas gracias, tiempo, dedicación, cada detalle. Qué lindo, gracias por la cursada. Bueno, la verdad, esperamos haber dado lo mejor de lo que pudimos dar para todos ustedes. Esperemos que hayan aprendido y ojalá que sigamos en sus corazones y en sus mentes por muchos años más. ¿Mm? Bueno, ahora sí, entonces, mandarnos a los chicos 10 minutos con sus profes, porfis. Bueno, vamos.